Bienvenidos a una entrevista más en Stop Fibromialgia. Hoy tenemos a una persona que nos ha costado cuadrar agendas, pero lo hemos conseguido, así que estoy muy contento. Es un encanto. Es la doctora Cici Feliz. Es neuróloga y está especializada en un par de cosillas. Os las iba a leer, pero la voy a explicar mejor ella. No sé si es un par de cosillas, es el resumen que puedo decir que estás especializada. Pero bueno, está bien especializarse porque si no, uno abarca muchísimas cosas. Pues nada, Cici, adelante, bienvenida. Muchísimas gracias, Rafael. Encantada de estar por aquí. A pesar de lo que nos ha costado, pues aquí estamos. Muy bien. Pues yo soy neuróloga, soy especialista en trastornos del movimiento, enfermedad de Parkinson. Me dedico fundamentalmente bueno, llevo un poco todo lo que son trastornos del movimiento, pero llevo terapias avanzadas, incluyendo cirugía de estimulación cerebral profunda, para trastornos del movimiento, cirugía con ultrasonidos y terapias con infusión, que son ya las partes de las enfermedades más avanzadas. Y luego también tenemos en la unidad pues un interés especial por las enfermedades raras, fundamentalmente las de tipo genético, que es donde hacemos más énfasis ahí. Muy bien, has dicho tenemos porque me lo has dicho antes en privado, pero para que lo sepan los oyentes, ¿dónde estás exactamente trabajando? Estoy en Jiménez Díaz, en Madrid, Sí, dentro de lo que es la unidad de trastornos del movimiento. Somos tres neurólogos senior, ya especializados, y una neuróloga junior. Yo digo yo también soy junior porque yo soy muy jovencita, pero pasa que bueno. empezaste muy joven. Que bueno, por cierto, empezaste porque tú tenías muy claro que querías dedicarte a esta rama de la medicina o te fue llevando la vida. Nada, yo recuerdo que cuando estaba en el segundo año de carrera, el profesor de neuroanatomía me preguntó, ¿qué quieres ser? Y yo le dije neuróloga. Y me dijo, uff, esos son muy raros. Digo, pues seré una rara más. Sí, Y aquí estoy. aquí estás. Bueno, ya sabes que, bueno, al final todo está muy entrelazado porque, a ver, nuestro portal que habla de fibromialgia, pero al final fibromialgia, dolor crónico, ahora se está hablando mucho del COVID persistente, síntomas en común, esto es muy, 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 muy complicado. Entiendo que, bueno, has dicho enfermedades neurodegenerativas, que siempre me planteo, a ver, como la esperanza de vida es mayor y vivimos más años, pues entonces hay más pacientes, hay más personas. Pero a lo mejor, además de eso, me lo estoy preguntando, en voz alta, también se está dando en personas más jóvenes. No sé, tú que tienes cerca de la realidad, ¿qué me comentas de eso? Pues es correcto. Yo cuando estudié la enfermedad de Parkinson en mi país, allá por los años, principios de siglo, a mí me hablaban de una enfermedad y ponían además la foto en el libro, ¿no? Que era una persona mayor de 60, 65 años con unas características muy bien definidas. Era una foto y tú te quedabas Ya, con la foto para el examen. claro. Yo cuando tenía yo 30 años, que ya había terminado la especialidad, me tocó diagnosticar una persona con mi edad. Y entonces era el momento donde llamabas a todo el mundo del servicio para que vieran un paciente con Parkinson que era joven, porque aunque se sabía y se conocía, ¿no? Y habían muchos casos, y los que eran más mayores que yo, seguro que habían visto pacientes jóvenes, pero no era lo esperable. Entonces lo comentábamos en sesión, presentábamos el caso clínico, pues hoy ya no hacemos eso, porque hoy aproximadamente un tercio de los pacientes que vienen a la consulta pues tienen menos de 45 años. Wow, un tercio, es mucho, A lo es mejor la mucho. mía un poquito más porque por el tema pues de que te dedicas un poco a la divulgación y la gente te conoce, pues el que Ya, se ve identificado con alguno de los síntomas que comentamos viene a mi consulta en lugar de a las demás. Y ya, claro, puedes hacer un diagnóstico, pero es verdad que en los últimos, yo diría que en la última década, y si nos ponemos ya más exquisitos, en los últimos 5 años, ha sí. aumentado de forma significativa el diagnóstico en pacientes jóvenes, que es verdad Ajá. que tenemos mejores métodos diagnósticos,
estamos más sensibilizados, los Ujú. médicos de primaria identifican ya con más facilidad estos síntomas que antes, pues probablemente eran ignorados, pero sí que diagnosticamos más en estos momentos Porque pacientes. cuando se dice, oye, esta persona tiene Parkinson, pero ha llegado a ese estado por distintas vías, quiero decir, hay distintos disparadores o distintos orígenes, o hay algo común, hay algo troncal genético que luego depende del entorno, hace que se manifieste, o esto todavía hay que seguir investigando porque tampoco se sabe 100% exacto. Hay que seguir investigando. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad multifactorial. Hay identificado decenas de genes implicados de forma directa o indirecta en la Wow. enfermedad. ¿Vale? Pero cada año que pasa, pues tenemos algún gen que ya antes o no se conocía o no se relacionaba con la enfermedad y ahora sí. Ya se Entonces, relaciona. yo creo que es una enfermedad que en un futuro, cuando tengamos más definidos los diagnósticos de precisión, tendremos Ujú. pues un gran porcentaje de pacientes con un diagnóstico genético y Sí, luego influyen obviamente la epigenética, es que manda mucho, es como las claro, mujeres. sí. La epigenética, lo de la genética carga la bala y los hábitos aprietan el gatillo, es un resumen un poco brusco, pero bueno, sí, el entorno no, también no es solo responsabilidad de lo que haces, que en porcentaje sí, pero bueno, el entorno donde has nacido, que te ha tocado ahí o lo que sea. Y respecto a la fibromialgia, todavía es más complicado, supongo, el saber quién padece fibromialgia. Bueno, lo complicado a veces es definir quién lo tiene, aunque yo sé que hay una serie de baremos, ¿no? De puntos de dolor y demás, pero como tiene tanta sintomatología, pues es complicado, ¿no? Tú también tienes pacientes de fibromialgia. Sí, 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 porque tenemos también la parte de neurología general que llevamos todos, independientemente de la rama en la que esté más especializado, y sí llevamos fibromialgia. La fibromialgia es aún más complicada. Ya. Y es más complicada porque es una enfermedad menos visible. O sea, la enfermedad de la foto parece que está muy normalizada. La que no encaja en ninguna foto, en ningún perfil Ujú. fotográfico, nos cuesta más asumirlas, pero no solamente a la población general, familiares, entorno, también a los médicos. Sí, sí, eso me lo dicen muchas chicas que están, vamos, que nos siguen en el blog y demás, que nos lo comentan. Y ayer repasando una entrevista que tuve con Enrique, el abogado de Barcelona, que hicimos una entrevista hace unos meses, pues decía que a veces en el juzgado, cuando hay que solicitar la baja o lo que quieren para conseguir, a ver, ¿qué certificados hay? ¿Qué papeles hay? ¿Qué es lo que tienes? Entonces, a veces dices, bueno, pues si tengo que hacer una prueba de esfuerzo, pero claro, la prueba de esfuerzo igual se la tiene que pagar el particular de su bolsillo, que una prueba de esfuerzo pues serán, supongo, 80 euros, 90 euros o 150 euros. Y una serie de pruebas, aparte de que esta persona a lo mejor ha ido dando tumbos por distintos médicos y está ya muy cansada, muy baqueteada, pero es una situación complicada. Tú, bueno, supongo que también estás viendo gente desesperada y que no sabe ya qué hacer, que hace lo siguiente, ¿no? Sí, fíjate que yo recuerdo que en 2011 yo estuve rotando con un neurólogo del Hospital 12 de Octubre, Ujú. que justo además eran sus dos últimos meses de trabajo porque se jubilaba. Y recuerdo que mucha gente me decía cuando iban a la consulta y se ponían a llorar porque se estaban despidiendo de él, que ya se retiraba, que era uno de los pocos neurólogos en el país que realmente que estaba convencido de que la fibromialgia era una enfermedad. Y yo decía, ¿pero qué piensan los otros? Ya, ya aunque la Pues, OMS, aunque la OMS lo catalogó de enfermedad hace, no sé, en el 90 y tantos, o sea, hace muchos sí, años. sí, sí. Y sigo escuchando compañeros, que además compañeros muy cercanos que te dicen, Ya esto no, esto está en la cabeza, pero qué desesperación estar así con esos dolores y que te digan eso. es Pues muy claro, desesperante. tú que eres una especialista en redes sociales, que por eso estamos aquí, porque yo te encontré en Instagram, y que la divulgación, porque
A ver, es que claro, ahí fuera hay información buena y información mala. Y claro, es muy difícil. La gente, claro, es que tengan que cribar, a ver, qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, qué es lo que... Pero, pero hay información buena, quiero decir, y ahora que me pones el caso este de médicos expertos, pero que no terminan de creer o no se creen la fibromialgia, pues no me extraña que muchas personas acaben buscando en Google, en la IA y demás, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hay profesionales como tú que están ahí en redes sociales y mira, gracias a eso te contactan, ¿no? Claro, pero incluso dentro de los profesionales, ves que nunca están de acuerdo, o sea, no estamos todos de acuerdo en lo mismo. Ya, Es como el caso este del futbolista que sí. está en estos días en todos lados. Sí, bueno, de vez en cuando sale el mismo futbolista, sí. Sí, pero es que ves, en tema, es verdad que la mayoría de los sanitarios se ha posicionado en contra, pero hay algunos que están a favor. Y claro, una persona que no tiene por qué saber de ciertos temas se pregunta, ¿y ahora a quién le creo? Porque tengo dos especialistas de los que me Ya. fío mucho, uno dice que sí, otro dice que no. Es complicado, es complicado. Sí, a lo mejor los dos tienen, a ver, las dos partes tienen no es blanco-negro, los dos partes tienen un porcentaje de sentir. Evidentemente, estar todo el día sentado delante de un ordenador y con pantallas y viendo la tele y sin poco ejercicio es imposible que sea sano, imposible, No lo imposible. es. Pero claro, eh, ¿quién tiene, viviendo en una ciudad, dice, si tuvieras un parque delante para salir a respirar un poco, porque es verdad que uno cuando sale a la naturaleza, en la playa, oír el río, en el mar, lo que sea, te cambia, es que lo notas, o sea, ya no es que te sugestiones, es que desde pequeño lo has notado, que te cambia, Totalmente. te cambia el ánimo y te cambia todo. Pero bueno, por eso también pasa que, claro, cuando está todo tan polarizado, pues ¿con quién estás? Pues con ninguno, no sé, pues este dice cosas que están bien, el otro dice cosas también que están bien, pero eh, la polarización que se da en las redes sociales es tremenda. Es tremendo. Tenía aquí yo aquí, porque bueno, lo del estrés, tengo aquí, hablemos del estrés, porque ahora ¿tú crees que uno de los aumentos bueno, todas las enfermedades que tú tratas en general, vamos a ponerlas en un saco, tiene una cierta relación con el aumento del estrés en general? Porque el estrés sostenido, porque yo siempre digo, el estrés a lo mejor de nuestros abuelos, de otros familiares que estaban en una guerra, eso sí que era estrés, de decir, oye, mañana igual me cae una bomba o no tengo que comer, cosas mucho más gordas, pero lo que tenemos es un estrés de bajo grado, ¿no? Constante y latente, que no genera grandes picos, pero que lo tenemos ahí constante. Entonces, ¿qué me tienes que decir a una posible relación entre el aumento del estrés en general con un aumento de enfermedades neurodegenerativas en este caso? Sí que lo hay, porque el estrés es maravilloso, pero también es letal. Y eso se veía muy bien. Es que por ahí hay unos vídeos que guarda mi jefe con mucho cariño de soldados de la Segunda Guerra Mundial cuando venían de la guerra con el temblor, pero soldados jóvenes de 30 y a lo mejor incluso menos, y venían con parkinsonismos y Bueno, cuadros pues de todo tipo. Pues sí, el estrés está claramente relacionado con el aumento de las enfermedades degenerativas, con el aumento yo diría que de cualquier enfermedad neurológica no genética, puramente genética, y, porque y- perdona que te he cortado, pero también es inmunosupresor, o sea que el sistema inmunitario y a partir de ahí, si te baja el sistema inmunitario, ya podríamos hablar de otras enfermedades, aunque no sean tu especialidad, pero que efectivamente. es muy puñetero, que al Mira, me final, pasó, me sí, pasó en pandemia. Yo tengo una enfermedad de Graves, un hipertiroidismo autoinmune, que pues me detectaron hace 13 años con el embarazo y que me controlaban súper bien. Yo al año y medio ya no tomaba medicación ujú, de ningún tipo. Y recuerdo que pues estuve bien,
desde 2013 hasta el 2020. Y cuando yo estuve muy bien los meses que yo me fui a la planta, que fueron desde el día 1 del confinamiento hasta septiembre. Y cuando yo salí de la planta en septiembre, yo empecé a tener, me temblaban las manos, tenía mucho dolor, digo, Fíjate, se lo dije al endocrino y dice, vamos a mirarte porque se me estaba brotando todo paciente con autoinmune se me estaba brotando. Pues efectivamente. era Claro, es que hipertiroidismo. sí, Ya, aunque es verdad que es más común el hipo, es más común el hipo, es más es más común el común. hipo. Mm, Y por qué? ¿Se sabe por qué o Pues yo la verdad es que no lo sé, no lo ya? sé. Yo Pero había vamos, oído que es más común el hipo, o sea que me estás confirmando que sí que es más común sí, sí, el sí. hipotiroidismo y que se da más en mujeres, puede ser el hipo más en mujeres y en hombres el hiper, no, no lo sé. No, el hiper no se da más en No, hombres. no, Es muy diferente el hiper. Pero sí que es verdad que hay una cantidad importante de los pacientes que vienen a la consulta por cualquier motivo que están tomando hormonas tiroideas, que se están suplementando por hormonas tiroideas. O sea, que hay una prevalencia importante, al menos en España, que es donde en otros países no lo sé, pero aquí sí, sí, sí. ya, cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, siempre van asociadas a dolor crónico, o casi siempre, no, no tiene por qué. No tiene por qué, no tiene por qué. Ya, el Parkinson puede haber dolor, en la esclerosis múltiple, cuando hay mucha espasticidad puede haber dolor o dolor de tipo central, pero no es un síntoma común y dominante en las enfermedades neurodegenerativas como tal. Puede haberlo y puede estar asociado, y de hecho habrán enfermedades neurodegenerativas que sí tienen como síntoma fundamental el dolor, pero no es un nexo Ya. común en ellas. O sea que las personas que vienen a lo mejor que tú ves con dolor crónico son más las personas de fibromialgia, ¿no? Que aunque, bueno, en la fibro Y es más, migrañas, cefaleas en general también. claro, claro. Luego también tenemos patologías degenerativas de columna, polineuropatías, que sí que son ya enfermedades con dolor. Y lo que se ha dicho toda la vida, por lo menos aquí en España, mi abuela que decía lo de está senil o está, porque claro, ahora a lo mejor se dice Parkinson o se dice Alzheimer como una expresión más coloquial, que a lo mejor ahí abarcaba un poco a todo. No sé si te estás acordándote de una expresión más de uso coloquial. ¿No te suena O sea, en neurología y cada vez menos, afortunadamente, todavía se habla pues de esas enfermedades como la demencia senil, por ejemplo. eso? Pero Pero eso quería decir, demencia senil, pero demencia, bajo el paraguas de demencia senil, luego puede haber ya cualquier cosa. cosas concretas. A eso me refería. Claro, lo que pasa es que yo creo que lo que primero tenemos que entender es que el envejecimiento es un proceso fisiológico Sí, que no necesariamente tiene que estar asociado a la aparición de enfermedades. Que es verdad que las enfermedades, sobre todo las neurodegenerativas, son o han sido más perdón, identificables, ¿no? un estornudo. Ya, Ah, no te preocupes. disculpa. Disculpa, aunque hay algún truco para impedir que uno estornude, no sé si lo sabes, y si no lo cuento luego. Pues luego me lo cuentas Perdóname. porque no, no lo Sí, sé. porque cuando te operan, que tienes aquí unos puntos, dices, madre mía, como estornude, va a ser un dolor terrible, terrible. Bueno, pues si uno se frota la encía, como si te lavaras los dientes, pero en la encía, con el dedo, no estornudas. Pues No no lo estornudas. sabía. Es muy práctico. A mí cuando te operan de la hernia, que te ponen la gasa y dices, madre mía, como cuando te estornudas, que repercute en toda la cicatriz. Ese es un truco. Lo que pasa es que no quería frotarme el este. Perdona, perdona, para que No, vea la no, gente que esto no. es muy espontáneo. Perdona, me estabas comentando. Ya, te comentaba Vale. que durante muchos años pues, se ha asociado la enfermedad neurodegenerativa con el envejecimiento. Pues ya sabemos, mi Sí. paciente más joven tiene 23 años con Parkinson y tenemos Madre, uno con una demencia genética de 19 aquí en la madre mía, unidad. madre mía. Entonces, ya no son enfermedades
asociadas al envejecimiento, aunque la prevalencia aumenta con la edad, pero Claro, hay que entender el envejecimiento como un proceso fisiológico no ligado a enfermedades. claro. Sí, sí. Independientemente de que haya más prevalencia, hay formas de prevenir la aparición de esas enfermedades en el adulto mayor. Lo que pasa es que, claro, llevamos un estilo de vida y nos hemos acostumbrado a un estilo de vida que no es compatible con estar sano en la edad adulta, en la tercera edad, la llamada tercera edad, Sí. porque en la persona en cuanto se jubila, seguro que hay muchas excepciones, pero ¿qué hacen los jubilados que vienen Ir a a la ver obras, consulta? ir a ver obras. Ojalá, los míos ven la tele, mis pacientes ven la Ah, tele, ya, y las broncas que le he hecho yo, pero ¿qué hace todo el día? No, veo la tele, digo, no puede ser. pero es verdad, a lo mejor es verdad que su mayoría. Luego conocemos a gente que tiene su huertecito, aunque sea la ilusión de ir a cavar dos tomates, que por Claro, la tarde se van dando al bar para jugar al dominó con sus amigos. Y dices, bueno, ya el paseíto que se da hasta el bar, por la mañana en el huerto. Y ya no solo la actividad física, no, sino la ilusión, ¿no? La ilusión de que, ay, tengo que regar los tomates, o sea, como tenía un proyecto. Por eso, cuando lo de las zonas azules estas, aunque ese documental luego tenía algunas cosas así un poco que se vieron luego que habían manipulado en Japón algunos registros para cobrar unas ayudas, pero bueno, es verdad que lo de que sale de Okinawa, que hay unas ancianitas ahí que eso, que quedan por las tardes, que tocan un instrumento, que cavan en el huerto y que comen pescadito, que pues es que luego a lo mejor de repente un día se mueren, pero que es lo mejor, porque estar 6 meses postrado o mal, lo mejor es que te pase eso. El Alzheimer, no sé si el Alzheimer en realidad, no es- yo he oído por ahí que podría ser, igual es una barbaridad lo que voy a decir, podría ser de alguna manera la diabetes tipo 3. ¿Qué tienes que decir de eso? se habla mucho de eso, de que puede, Será que no es ni blanco ni negro, que a lo no es ni mejor blanco ni negro, en algunos casos, ¿no? no es ni blanco ni negro. El tema de la diabetes es que, pues, ahora ya cada vez se conocen más los mecanismos, pero durante muchos años hemos tenido un cacao, de hecho, incluso a día de hoy, ¿qué porcentaje de pacientes diagnosticados de Alzheimer que le haces una autopsia no tienen Alzheimer? Pues bastantes. Y al revés, pacientes que no están diagnosticados y que tienen pues las alteraciones anatomopatológicas típicas de la enfermedad. Ah, Entonces, pues todavía tenemos que afinar mucho en cuanto a diagnóstico, que es verdad que ya nos acercamos mucho a la medicina de precisión con los biomarcadores, tanto en sangre como ya, líquidos ya. raquídeos, pero yo creo que todavía nos queda por avanzar. ¿Quieres decir que, dices, esta persona no tenía Alzheimer, pero luego al hacer la autopsia o al hacer la analítica, dicen, anda, pero si tenía todas las cartas a favor para tener Alzheimer, pero no se manifestaba. Esto me recuerda un poco a lo de eh, esta persona tenía ahí una hernia y nunca se quejó de la espalda, o al Pues revés, se también, quejó de sí. la espalda, tenía una hernia mucho más chiquitita que el que no se quejaba, porque es verdad que luego el diagnóstico te marca mucho, ¿no? Que el médico te diga, tienes una hernia ya, deja de jugar al tenis, y dices, hombre, el tenis me gusta mucho, pues, o sí, deja de jugar al tenis una temporada, recupérate y luego ya fuerza, porque si no Sí, a sí, una sí. persona de 40 años le dicen, ¿tienes ahí una hernia? Bueno, depende, ¿eh? Yo lo entiendo, y una cosa es una protusión, una hernia más grande, pero que a lo mejor una vez superada esa crisis, no le digas que solo puede jugar al ajedrez, que dile que puede, pues no sé, jugar al Hacer pádel, otras ¿no? cosas, pero es verdad, el Sí, diagnóstico te marca. Yo claro. tuve un paciente que es pues amigo de la madrina de mi hija y le vi porque era amigo de la madrina de mi hija, que venía diagnosticado con un Alzheimer. Y me dijo, oye, que si puedes darle una segunda opinión, digo, vale, pues que venga al hospital. Yo, el señor, digo, este señor lo que está es hiper mega deprimido. Y le he dicho a su mujer, oye, tu marido no tiene Alzheimer, se lo he dicho a él, vamos a quitar el tratamiento que le habían puesto, vamos a poner antidepresivos, tal. Pues el hombre se le quitó la demencia. Realmente no se le quitó la demencia porque no la tenía. Porque no la tenía, Claro, pero pero él ya se había hecho la idea de que no sí, servía para nada, y entonces no hacía nada en casa. Estaba terrible. convencido de que su destino era en
un par de años no conocer a nadie y se había hecho esa idea y la había agrandado tanto que había caído en una depresión severísima que se fue todo. O sea, es que no quedó absolutamente con nada. Ni ¿no? demencias ni Es nada. el efecto nocebo también, que es como, bueno, pues tienes una idea y ya, porque el nocebo y placebo, que decir, pues al final, a veces que la gente dice, esta persona está mejor por el efecto placebo. Yo digo, bueno, pues si a lo mejor, si está, primero, si está un poco mejor con el efecto placebo y le va bien, pues qué bien, porque bueno, y si además a ese efecto placebo se puede sumar un efecto auténtico, pero lo que dices tú de que de un diagnóstico, claro, la gente tenemos mucho respeto a los médicos, vemos la bata blanca, una persona ahí que te dice tienes esta cosa y el ejemplo que me has puesto de este hombre era determinante. Totalmente, totalmente. En Instagram, que es donde tienes, vas subiendo mucho contenido, que además es un contenido muy, muy sencillo de consumir, ¿no? Das consejos para el día a día, para la gente que no te conozca y luego empiece a seguirte. Dinos un poco qué tipo de contenido, entiendo que contenido fácil de consumir y de consejos para el día a día y cosas así, ¿no? Sí, mira, yo fundamentalmente centrados en la prevención. Yo vengo de un sistema sanitario muy limitado, donde pues he aprendido que lo fundamental es la prevención, porque si no previenes luego no hay forma de atacar la enfermedad. Ahora mejor, pero es verdad que cuando yo estudié, pues se pasaba muy mal. O sea, los enfermos lo pasaban muy mal. Entonces, priorizamos la prevención y cuando llegué aquí, pues me encontré un poco lo contrario. Ya, Me encontré un poco lo contrario, que nos centramos más en tratar la enfermedad. Entonces, hablando con mi jefe de servicio, es el presidente de la Sociedad Española de Neurología, ah, y siempre hablamos, ¿no? De la cantidad el porcentaje tan alto de enfermedades neurodegenerativas que se puede prevenir. O sea, más de la mitad de las demencias se pueden prevenir. es Que no es cierto poco, que no es que poco, es no, una pero barbaridad. Cici, aunque me dijeras el 20% o el 30%, quiero decir, pero ya la mitad es, vamos, Y entonces es, yo siempre que coincido en una reunión con compañeros que son especialistas en demencia o en otras neurodegenerativas, digo, vale, si ya lo sabemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos en la calle todos? ¿Por qué no estamos en las consultas priorizando la prevención y estamos mandando que, no, que es necesario? O sea, que un paciente que ha desarrollado una demencia, obviamente hay que tratarla. Y un sí, paciente que ha desarrollado un Parkinson, no le vas a decir, oye, tú vete a correr y olvídate del resto, no, que hay casos, ¿eh? Pero no estamos haciendo tanto como deberíamos. O sea, ya, yo empecé con esto de las redes hace, pues mira, en 2021 y empecé por Lola, porque Lola insistía, ¿no? De, venga, que tú tienes que contar las cosas que sabes. Y luego también, pues porque yo me empezó a escribir mucha gente de mi país que me decía, oye, es que necesito un consejo y es que, claro, yo no me puedo permitir ir a un neurólogo porque tengo que elegir entre ir al neurólogo o darle comida a mis hijos toda la semana. claro. Entonces, y te preguntaban unas cosas que tú decías, pero si lo que me estás preguntando, mi consejo es, haz esto, o sea, que no eran consejos médicos como tal, eran consejos de estilo de vida. Bueno, Y claro, claro. entonces ahí pues digo, venga, pues vamos a aportar de esta manera y es un poco lo que hago en redes. Qué bien, porque ojalá hubiera más médicos de otros sectores donde, porque al final la prevención, mm, a ver, la prevención es fantástica porque, a ver, si luego aunque intentes prevenir acabas enfermo, bueno, vamos a atacar la enfermedad, pero el prevenir mejoras la calidad de vida de esa persona y luego hay un ahorro, puede haber un ahorro para el sistema sanitario brutal, pero brutal. Totalmente. O sea, porque es dejar de gastar. El Sí, coste, el coste de una demencia es una barbaridad, tanto a pero nivel farmacológico como social y familiar. Pero claro, si prevenimos muchas enfermedades, no solo las que tú estás especializada, hay un problema con eso, bueno, un problema entre comillas.
que se van a vender menos medicamentos. Las farmacéuticas se van a vender menos. Eso. Eso, eso a lo mejor no le gusta. Bueno, pero es que yo no trabajo por una empresa farmacéutica y la mayoría de los Claro, médicos tampoco. Entonces a claro. nosotros, Tú quieres que el ser humano que tienes delante, que ir a la raíz del problema y luego, hombre, si hay que tratarle con el medicamento que sea, pues está muy bien. Pero efectivamente. si puede tener un estilo de vida para no empezar a manejar, porque leía hoy, antes que hablábamos de diabetes, dices, muchas diabetes tipo 2 llevan gestándose ahí años, porque de bueno, la glucosa está perfecta, hasta luego. Si la glucosa está perfecta, dices, oye, por lo menos la hemoglobina glicosilada, yo creo que casi todos los vídeos hablo de la hemoglobina glicosilada, que me hagan un monumento. Pero bueno, tampoco, la hemoglobina glicosilada son 3 meses de histórico, pero bueno, por lo menos ahí te da algo mucho más exacto Más que, no la, exacto. que la foto fija. Aún Mira, así, yo tengo un claro, amigo, vamos, un amigo, un conocido que se dedica a la medicina a la medicina funcional, que está también tomando mucho auge, afortunadamente. Y entonces, hablando con él un día, pues, yo tengo alguna enfermedad crónica, alguna genética, pues soy un poquito, como dicen aquí, bomba de relojería, ¿no? Y yo le preguntaba y me decía, ¿te has mirado alguna vez la insulina? Digo, no. Dice, pues míratela. Pues aproveché una analítica, me miré la insulina. Tenía unos niveles normales, pero altos, dentro de lo normal, ¿no? Y yo se lo enseñé a una compañera de endocrino y me dijo, ah, eso da igual, la glucemia está bien, ¿no? Digo, sí, sí, la glucemia está bien. Y entonces cuando llamé a este compañero, pero bueno, tienes que, digo, madre mía, o sea, ¿ves? claro, Dos conceptos totalmente opuestos. Es que me decía, no hay que hacer nada. Y el otro me decía, es que te vas a enfermar ya mismo con esto, si no la, controlas esto. la resistencia a la insulina va poquito a poco, y no se manifiesta. A ver, yo entiendo que además, oye, pues el médico de cabecera, analítica, deprisa y corriendo, 7 minutos para atender a cada paciente. Pero bueno, porque claro, si en las analíticas convencionales se incluyeran más análisis, pues claro, eso encarece también para el sistema sanitario, lo encarece. Lo encarece a corto plazo, pero a lo mejor luego a largo plazo te lo ahorras, Claro, porque, porque una vez que empiezas claro, con una diabetes, ¿cuántos años de enfermedad y de tratamiento son? claro, Décadas. por eso. Volviendo a lo de los hábitos, y ya cuánto, llevamos ya 3 cuartos de hora, se me ha pasado muy rápido. El, ¿Qué hábitos? Así que seguro que tienes alguna, en redes sociales hablas de esto, ¿no? Maneras sencillas de explicar qué hábitos sencillos podrías decirnos las personas que nos estén escuchando, que sean fáciles de llevar a cabo. Aunque mucha gente dirá, bueno, ya, pero es que me dices 3 o 4 hábitos y yo no hago ninguno de esos, y por muy sencillos que sean, pero ¿qué hábitos sencillitos podrías decirnos que, bueno, la gente puede aplicar el día a día para por lo menos mejorar su calidad de vida? Mira, nosotros insistimos mucho desde la neurología y desde que afortunadamente también son más compañeros que se han sumado al tema de la divulgación. Ejercicio físico, alimentación y relaciones sociales. Y el otro día justo publicaba un neurólogo amigo un libro y me invitó pues a un panel sobre prevención del Alzheimer. Y entonces llegaba a la conclusión y decía, claro, pues vete a bailar, porque si te vas a bailar estás haciendo ejercicio, estás socializando Claro, y ya tienes ahí, y estás estimulando también, haciendo estimulación cognitiva. Con el baile ya tienes ahí un mix desde luego, insuperable. desde luego, desde luego. Tocar un instrumento, mucha gente dice que requiere un esfuerzo también cognitivo importante. Aprender algo nuevo, salir de la zona de Sí, confort, que nos hacemos mucho a ella. Y el cerebro tiene una cosa, que yo siempre le explico a los pacientes, el cerebro es muy vago. El cerebro está para sobrevivir y que le claro, dejes tranquilo. Entonces, si tú te haces una rutina, eh, cuando tú quieres salir de la rutina, tu cerebro te va a decir, oye, ¿dónde vas? Yo aquí estoy a gusto y a mí no me... Entonces hay que retar al cerebro cada día, es importante. ya. Bueno, tenía por aquí tengo puesto lo de culpa. Es verdad que el sentimiento de culpa, porque el sentimiento de miedo, la culpa.
son muy, muy destructivos. Pero la culpa de, sobre todo en mujeres que dicen, no, no llego a todo, ¿no? Porque querer abarcar todo, porque tengo que ser buena profesional, cuidar a la familia, llegar a todo. Por eso muchas veces, por eso dicen que se da más la fibromialgia en mujeres que en hombres, supongo porque ese exceso de responsabilidad y que también como no llegan a todo se sienten culpables y yo creo que es ahí como un círculo vicioso muy negativo, ¿no? Claro, luego esa culpa te lleva a estar, a querer darlo todo en donde te desenvuelves y a descuidarte tú. Y cuando te descuidas tú, mal vamos. Ya. Porque yo creo que el descuidarte como persona es el inicio de distintas complicaciones. Entonces, No, cuando tienes a tus padres, a tus hijos, el trabajo, la casa, al final te sientes mal con todos porque no llegas. ¿Qué haces? Pues dedicas más tiempo a uno, a otro, y cualquier tiempo que podría ser dedicado para ti, lo vas a emplear en otro por culpa. Al final, eso sumado al estrés que genera el sentir que no llegas, el estrés crónico de bajo grado, pues volvemos a lo mismo, al punto de partida. sí, volvemos a lo mismo, porque, pero claro, para poder cuidar bien a los demás, primero tienes que estar bien tú. Entonces, eso es algo muy evidente, pero bueno, es complicado. Pues nada, Fifi, muchísimas gracias por tu tiempo. Es en Nada. hemos hablado de tus redes sociales, es en Instagram donde estás, ¿no? Especialmente. Sí. Lo pondremos. Es fácil de explicar tu cuenta, el arroba. Pues mira, si pones sí, sí feliz te aparece porque yo creo que no hay doctora feliz, no hay otra doctora feliz Ah, bueno, tienes una. en redes que yo una- sepa. Bueno, de todas formas, como este vídeo lo pondremos en YouTube con el enlace a tu red social y luego pues también en Instagram lo moveremos. Así que lo dicho, oye, nos ha costado, pero ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, nada, nos vemos en otra, seguro, para Seguro seguir que hablando sí. de esto, ¿vale? Hay que hablar mucho de esto. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Adiós.